Entre un omelette y una tortilla. ¿Qué hablamos de eso? La tortilla. Pues la tortilla española viene acompañada de papa. Sí, Y con el corte omelette, papa. corte fino de Corte papa. fino no. Lámina. Corte español. Español. Acuérdate que la clasificación está español, liar y chips. El español es grueso. Las van a freír. ¿Listo? Cuando las vamos a freír, tenemos salteado el chorizo y tenemos salteada la tocineta y lo vamos a agregar sobre el huevo bien batido. Cuando uno hace una tortilla, uno emulsiona mucho porque necesita aire. Cuando uno va a hacer un omelette, simplemente mezcla los huevos sin generar espuma. No se puede generar espuma. ¿Qué es un omelette? Una preparación líquida que cuando está en un 70% de cocción, usted le agrega lo que quiera. Yo quiero un omelette caprese. Entonces le agrego albahaca, queso y tomate. Y lo doblo para que termine el otro 30%. Y luego lo volteo. ¿Sí o qué? Esa es la técnica. Entonces esa es la diferencia entre los dos. Y la tortilla es gruesa. ¿Listo? La papa no debe ir, debe estar blanda o tiene que estar freída. Freída. Ok. Freída porque en la tortilla no alcanza a estar. Ok. ¿Listo? Muy bien. Hay personas que la cocinan. A nosotros nos gusta freírla porque me parece que realza más los sabores. Yo siempre tengo un lema, todo lo que se frite sabrá mejor. Muy bien. Huevos duros. Entonces aquí lo que vamos a hacer es unos huevos escoceses. Entonces, ¿qué es un huevo escocés? Ustedes van a mezclar la carne de cerdo y la carne de res molidas y van a hacer una masa. La van a amasar muy bien, bien amasada en la mesa, bien amasada, y le van a agregar cebollita, ajito, salpimienta, o sea, la vamos a saborizar, mostaza a la antigua, le van a agregar buen sabor. Y luego van a coger los huevos y los van a sumergir en agua fría y los van a poner a calentar. Cuando esté ya que rompa el hervor, cuentan 10 minutos y ahí mismo los apagan. El agua que debe tener, vinagre. ¿Para qué? Para que la piel, la cáscara, desprenda fácilmente. Luego van a coger esos huevos y los van a cubrir con la carne, la albóndiga, y meten los huevitos dentro. Y hacen como si estuvieran haciendo unos quibes. ¿Listo? Que eso terminan así en puntica y son unos huevitos. Los vamos a freír a una temperatura de 150 grados. ¿Listo? Huevos escalfados. Ese huevo escalfado, pues yo preferiría que esperaran la profe, porque requiere una técnica de remolino y en el remolino se debe agregar el huevo para que la albúmina, toda la parte proteica, empiece a hilarse entre ella misma y nos quede en el centro el huevo pochado. Debe quedar blandita la yema porque por eso es poché. Listo. Acá tienen que hacer una salsa holandesa. Cogen y clarifican mantequilla. Y a 3 yemas que las van a batir muy bien le van a empezar a agregar la mantequilla clarificada hasta que se la agreguen toda. Ella queda muy consistente. ¿Cuándo quiero yo que una salsa holandesa tenga fluidez? O sea, que les queda muy espesa y usted quiere que le quede más en cinta, entonces le agrega cucharaditas de agua tibia. ¿Y cuándo quiere que la salsa holandesa le quede más blanca? Cuando usted le agrega limón. Entonces le agrega zumo de limón y ella te blanquea. Esa es la característica y eso lo van a ver el próximo semestre en Cocina Fría, la clasificación de las salsas emulsionadas, que son frías y calientes. Las frías, mayonesas, y las calientes, bernesas holandesas. ¿Listo? Huevos fritos para el sándwich. Van a hacer unos huevos en cacerola. ¿Listo? Y esos huevos en cacerola, no dejen la yema blandita para que no sea tan desagradable el morder la hamburguesa. Entonces, pancito, salsita, tomate, lechuga, huevo, jamón, y finalizan encima con pepinillo agridulce y huevo de codorniz encima. Y los huevos cocot son los huevos que se hacen en el horno, en cocoteras. Entonces, se engrasa bien el molde. La profesora Sandra tiende a forrarlo con pan tajado, pero aplastado con un rodillo. Otras personas acostumbramos no a cubrirlo con pan, sino simplemente engrasar. Agregamos el huevo, le agregamos una cucharadita de crema de leche, como para realzar el sabor. Eso hace que el producto quede más enriquecido en sabor. Sal y pimienta, y le agregamos un poquito de tocineta finamente, bien crocantica, y lo llevamos al horno a una temperatura de 180 por 10 a 15 minutos. ¿Listo?
Eso es todo. Listo, profe. Entonces es hacer huevos en todas las presentaciones. Lo importante es que ustedes determinen texturas de yemas y temperaturas. ¿Listo? Listo, profe. Entonces voy a ir a traerles de una vez vamos a ir por las cocoteras. Y aquí están las creperas. Y lo que van a empezar a hacer mientras tanto, mientras yo estoy allí dándole indicaciones a mi grupo, es que van a ir haciendo el mise en place de cada uno de los ingredientes. Vamos por grameras. Son una preparación elaborada a base de leche, huevos y harina. ¿Listo? Estos serían los tres ingredientes básicos que componen una coladilla. ¿Listo? ¿Por qué le llamamos coladilla? Por su textura. ¿Listo? Que no es tan líquida como el del agua o cualquier otro elemento líquido como un vino, un vinagre, ¿cierto? O la misma leche, pero tampoco es tan espesa, tiene ese cuerpo, esa contextura de una salsa o de un aderezo. Tampoco. ¿Listo? Entonces, ya listo. Que se caracterizan primero porque son muy delgadas. Y segundo, porque tienen muchos alveolos. ¿Qué quiero decir con los alveolos? Que ellos dentro de su estructura, durante ese proceso de asado, ellos empiezan como a respirar y empiezan a romper en una cantidad de burbujitas. Esta apariencia se obtiene a través de un buen batido o de un buen licuado o emulsionado de los huevos. Entre más emulsionen los huevos, con mejor textura, mejor apariencia me va a quedar este batido o esta coladilla. Si yo tomo los huevos, los huevitos por ejemplo, y les incorporo harina, el peso de la harina inmediatamente me va a bajar toda esta espuma, ¿cierto? Entonces mi preparación me va a quedar como si fuese una tortilla de harina así completamente plana, mientras que los crepes se caracterizan por ese montón de huequitos que tienen. ¿Listo? Son preparaciones que me pueden servir tanto para preparaciones dulces como para preparaciones saladas. En este caso las vamos a preparar dulces. ¿Por qué? Las vamos a acompañar con queso, banano, Nutella y miel. Pero si yo quiero, en vez de incorporar azúcar a esta base, le puedo incorporar sal, le puedo incorporar pimienta, le puedo incorporar perejil, le puedo incorporar un pimentón escalivado, le puedo incorporar espinaca, le puedo incorporar lo que yo quiera, jugando desde los ingredientes que componen la coladilla hasta los ingredientes que le van a dar color. ¿Listo? Los puedo hacer negros, verdes, rojos, amarillos, naranjados. Todo siempre va a depender del producto adicional que yo estoy utilizando para que le dé como una identidad, una característica diferente a mi preparación. ¿Listo? Esta preparación es demasiado sencilla. Entonces tenemos 8 huevos, 500 gramos de harina y 1 litro de leche. Eso como base. De ahí en adelante usted ya puede jugar dulces, salados. ¿Listo? Los rellenos también pueden variar. Este tipo de preparaciones nosotros normalmente lo utilizamos para desayunos, para brunch, tipo wraps, crepes, para bocaditos, para canapés, para pasabocas, mejor dicho. Uno teniendo una crepa, usted puede jugar con ella como usted quiera. ¿Listo? El huevo es entero. ¿Ah? El huevo es entero. Sí, el huevo es entero. Ajá. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Tomamos los huevos y los llevamos a la licuadora. Lo licuamos casi unos 10 minutos, yo creo, ¿cierto? Después de licuar los huevos, incorporamos la leche y continuamos licuando. ¿Listo? Y al final fuimos incorporando poco a poco la harina, y a medida que íbamos incorporando la harina, nunca dejamos de licuar, ¿listo? Para que nos quede una coladilla muy homogénea, pero miren cómo está de líquida, ¿listo? Esta es la base de los crepes, ¿listo? Vamos a tomar esta coladilla y la vamos a dividir en 2 recipientes. ¿Esto está bien? Sí. Vamos a dividirla en 2 recipientes, porque de esta misma base vamos a preparar los pancakes. La diferencia entre el crepe y el pancake es la consistencia, que esta es una tortilla plana, súper plana y muy delicada, mientras que los pancakes son bizcochitos, ¿cierto? Son como unas especies de torticas. Entonces a este le vamos a incorporar más harina hasta que me dé un punto de napa. ¿Cómo así punto de napa? Que yo incorpore la cuchara y ella no se caiga, que se quede sostenida en la cuchara. ¿Listo? Entonces le vamos a incorporar casi un 25% más de harina, y tiene un producto adicional que es el polvo de hornear, la cual le va a permitir que él, durante ese proceso de cocción, crezca, ¿listo? Y quede así, esponjosito. Con el polvo de hornear hay que tener mucho cuidado, porque de pronto a veces tenemos el pensamiento de que si le incorporo mucho polvo de hornear, entonces va a crecer más y va a quedar más esponjoso. Sí, no, sí, pero me va a quedar amarga, me va a quedar la preparación ácida. ¿Listo? Porque este es un leudante químico, entonces este también me aporta sabor. ¿Listo? A esta coladilla, que es la de los pancakes, la de los crepas, la de las crepes,
La vamos a dejar en reposo 10 minutos. Pasados 10 minutos en nevera, entonces la sacamos y la llevamos a las creperas y ya les vamos a mostrar cómo las vamos a preparar. ¿Pero cuál es el objetivo del Y a reposo? esta le vamos a incorporar más harina y vamos con una cucharadita, le vamos a poner 2.5 gramos de polvo de hornear, una cucharadita de estas. ¿Listo? Y esta un poquito más de azúcar porque está simplecita. Dos cosas. Uno, ¿cuál es el objetivo de dejarla reposar en la nevera? Pues, ¿qué efecto causa en ella? Pues amor, yo siempre le hago reposar. Nunca llevamos unas coladillas así directamente. Ok, y con respecto a la harina, ¿siempre es la misma o puede variar? No entiendo. La harina. La harina de trigo, no, amor, a ver, hay algo muy importante y es que nosotros dependiendo del tipo de preparaciones podemos elegir los tipos de harina. Nosotros trabajamos con harinas fuertes, harinas suaves, entonces dependiendo del tipo de preparaciones o harinas comunes. Esto es un tipo de harina fuerte, listo. Si nosotros estuviésemos realizando una preparación de panaderías, de repostería, se recomienda un tipo de harina un poco más procesada, una harina más suave, que serían se me fue. Son unas harinas que son un poquito más suaves, que no le dan tanto peso a la preparación. Aquí para este tipo de preparación no importa. Que si esto yo lo fuese a llevar al horno, sí tendría que identificar qué tipo de harina debo de trabajar. Listo, ya en 2 minutos digo cuál es la harina que se recomienda trabajar en procesos de panificación y de repostería. Pero en la cocina sí puede ser una harina fuerte. Pero independiente, Una harina ¿cuál? fuerte es para nosotros una harina Haz de Oros, una harina La Comarca, una harina pues común. Por eso, pero ¿cierto? siempre de trigo. A eso me refería más que todo. Ah, ¿estás preguntando? Sí, pues más que todo, a eso me refería. No, marca no, sino... Harinas élite. Harinas élite. Las que se Élite. utilizan en repostería Élite, son ok. harinas élite. ¿Listo? Ok. Que son harina, esa es la marca. Tres pastillas. Son harinas élite con las que se recomiendan preparar batidos livianos. Harina, no, corazón. Aquí yo puedo trabajar una harina de plátano, una harina de guineo, una harina de arroz, una harina de yuca, Ah, una eso iba. harina de Para papa, una cambiar el harina de sabor, lo que usted quiera. Por eso, aquí no estamos hablando, pues así como haciendo una caracterización propia de la harina, no. Se puede trabajar con cualquier variedad de harina. ¿Listo? Pensé que me estás hablando del proceso de industrialización de la harina. Ah, no, pero también vale. Porque la encontramos suaves y las pesadas. Estas son harinas pesadas. ¿Listo? Bueno, harina, huevo, miga. Tabla, congelación. Huevos holandeses. Mientras tanto, calentar el aceite y finalizarlos en una fritura. Escoceses, perdón. Parce, qué rico. Después de apanarlos, los vamos a dejar en una tablita y voy a poner en este caso se supone que luego va a continuar con su proceso de cocción. Si la carne está muy gruesa, pues obviamente incluso la misma carne me va a quedar cruda. Ese huevo nunca se va a cocinar. Hay que hacer una capita de hidrato. ¿Listo? Reposo y con así. ¿Listo? ¿Reposo de cuánto tiempo? Sacan los huevos. Recomendación, ¿cuántos huevos tiene? Se requiere de temperatura media No, yo quería saber. y esparcirlo ya sea con una cuchara o implemento especial para él. Unas tortillas